aclaración antes de entrar en el tema, porque vosotros sois personas de escuela, de educación, y yo también dediqué la mayor parte de mi vida a la educación. Pero hoy voy a presentar un proyecto que no es educativo sino político. Habla de ciudades más que de escuelas. Con esto no digo que no interesa la escuela, no interesa la educación, al contrario. Solo que tenemos que hacer un esfuerzo de traducción de una filosofía que estamos proponiendo a los intendentes para ver cómo puede entrar también en nuestras escuelas. Yo voy a hacer algunos ejemplos también de esto para ayudar esta traducción, pero creo que es un esfuerzo útil. Decía, es un proyecto que habla de ciudades. Y quiero empezar con algunos pequeños documentos, fragmentos que yo recuperé en estos años. El más antiguo dice el Señor: en las plazas de Jerusalén sentarán los viejos y las viejas con su bastón en la mano, y las plazas serán rellenas de niños y niñas jugando. Esto es Zacarías en el Antiguo Testamento. Es decir, una definición de ciudad que remonta más que 2000 años desde hoy. Un destacado arquitecto italiano que se llama Renzo Piano, en una entrevista dice: nosotros, hablando de sus compañeros y sus colegas arquitectos, somos indignos de nuestros antepasados. Explicaba la indignidad con el hecho que en las periferias de la ciudad de hoy no hay plazas. Un niño de una ciudad de Italia con la cual trabajamos, frente a su intendente, protesta diciendo: estaba jugando a la pelota en la plaza y un guardia urbana me sacó la pelota. Y por último, un cartel que yo encontré en la plaza San Pablo de Zaragoza, pegada a la pared de la iglesia de la catedral, decía: monumento artístico nacional, prohibido jugar. No escupir, no gritar, no bestemmiare, ¿cómo se dice? Bastimar, sino prohibido jugar. La pregunta que yo me pongo es: ¿qué ha pasado en nuestras ciudades? Si un niño no puede jugar a la pelota en la plaza, ¿qué ha pasado si desaparecieron las plazas? Que 2000 años antes se decía era el corazón de la ciudad donde sentaban los viejos y jugaban los niños. ¿Qué ha pasado si pensamos que siendo un lugar sagrado está prohibido jugar? Yo creo que el problema más importante que ha ocurrido en estas últimas decenas de años, porque es un hecho recién, es que la ciudad, en el momento que tenía que reconstruirse después de la última guerra mundial, pensó de reconstruirse para alguien y no para todos. Los administradores de la ciudad, los políticos, eligieron un ciudadano prototipo, un ciudadano modelo, que corresponde a su propia imagen, que es un adulto varón trabajador. Y esto es el ciudadano por lo cual se pensó la ciudad.
Una ciudad que cambió muchísimo. Pensamos que Roma sale de la Segunda Guerra Mundial con 1 millón de habitantes, que más o menos es la cantidad de habitantes que tenía en el Imperio Romano. Hoy tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Y esta explotación de gente ocurre en 20 años. Fue rapidísimo, sin un proyecto, sin una política. Estaba en Ciudad de México el año pasado, me dijeron que más o menos pasó lo mismo, y mucho peor, porque también en Ciudad de México al final del año de la Segunda Guerra Mundial tenía más o menos 1 millón de habitantes, y hoy no sé si tiene 20, o 15, o 20, o 18, una barbaridad. Claro que si la ciudad asume un ciudadano poderoso como punto de referencia, y lo hace, yo creo, por 2 razones, una más noble y una más ignoble, pero la noble es falsa, la ignoble es verdadera. La noble puede ser pensar que si la ciudad está hecha a medida del jefe de familia, del hombre, también sus hijos, también su mujer y también sus padres estarán mejor. Esta es falsa. Las primeras que denunciaron la falsedad de esta hipótesis son justamente las mujeres, que han dicho, si está hecha para él, seguro que no es justa para nosotros. Y la otra, que es verdadera, pero menos noble, es el tema del consenso. Es decir, se eligió un ciudadano poderoso para conseguir un consenso electoral. Bueno, esta ciudad, si es así, se ha olvidado de los que no son adultos, de los que no son varones, de los que no son trabajadores. Y si sumamos estas categorías, conseguimos una mayoría de los ciudadanos. Esto significa que la ciudad se ha adaptado a las necesidades y a las peticiones de una minoría contra una mayoría de la gente. Se puede decir, pero, que la ciudad hace mucho por los pobres, por los pequeños, por los viejos, por los minusválidos. Hay muchos servicios sociales, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de estos servicios han pensado estos también, no tanto para los niños o para los viejos, sino para los padres de los niños y para los hijos de los viejos. Aquí hay mucha gente que trabaja en educación infantil. Me refiero a la experiencia italiana. Nosotros tenemos guarderías de 0 a 3 años que se quedan abiertas por 10 horas, 8, 10, 12 horas diarias. Y pensamos que esta es la respuesta a una petición de socialización de un niño de 2 años, por ejemplo, que por su naturaleza quiere jugar con otro amigo por 10 minutos, volver a su mamá, cansarse de su mamá, volver a buscar un amigo por 10 minutos más, y allí se quedan en 40 niños por 10 horas enseguida, sin poder escapar, a esconderse. Esto es lo que pide su mamá, lo que pide su papá, que no saben cómo solucionar el tema de cómo estar con este niño, dónde ponerlo, mientras que ellos trabajan. No digo que es absurdo, no digo que es malo todo esto. Digo que corresponde a las necesidades de este ciudadano adulto. La ciudad que yo recuerdo era una ciudad donde no se veía la hora de salir de casa. La ciudad donde vivo es una ciudad donde no veo la hora de volver a casa. Es distinto. Es una manera de vivir la ciudad totalmente distinta. No se veía la hora de salir de casa, no porque la casa era fea, no porque en la casa no había afectos,
sino porque la casa era una parte de la ciudad y esta parte necesitaba de las más partes que estaban afuera. Afuera eran los amigos, el deporte, la parroquia, los libros, la música. Había que salir para vivir todas las experiencias. Hoy, para vivir todo esto, volvemos a casa, porque la casa se ha vuelto como ciudad. En casa tenemos comidas para meses. No se sabe bien por qué. Como si dentro de nosotros, a escondidos, tenemos como un por si acaso. Tenemos el cine, tenemos la música, tenemos la posibilidad de conectar con el mundo, los periódicos, Internet nos permite de conocer lo que ocurre en todo el mundo. Podemos ver la gente y siempre más será fácil, podemos comprar. Antes comprar era un recorrido, un encuentro, un cuento que seguía en los días. Las personas se encontraban en el mercado día después de día. Después nació el centro comercial, que es una ciudad de compras. Y hoy hay Internet, que es un mercado global. Los arquitectos hablan de ¿cómo se llama? Construir estructuras separadas, hacer la ciudad con lugares especializados. El centro comercial es un ejemplo emblemático. Cuando estamos adentro, no tenemos que necesitar de salir. Este es el objetivo, con lo cual se está construyendo el centro comercial, pero también el hospital, también el campus universitario, es decir, las grandes estructuras, probablemente esta rural, adentro tienen bancos, bares, restaurantes. La idea es que cuando estás adentro no necesitas salir, significa no necesitas de la ciudad. En esta ciudad los niños viven mal, viven con mucha dificultad. Pero hay un tema más gordo, más fuerte. En el título vosotros leéis en un tiempo de crisis. Yo dedico unos minutos a este tema que me preocupa mucho, me afecta mucho, y después hablaremos de cosas más alegres. Pero yo creo que es necesario que nos quedamos un rato sobre esto. Estaba reflexionando en estos meses sobre un hecho que me da un calofrío cuando lo pienso. Nosotros somos, y especialmente nosotros ancianos, la primera generación que nos está haciendo cargo de las generaciones que vienen. Aquí en Argentina es fácil, para mí, italiano, hablar de esto. Nuestros abuelos dejaron nuestras ciudades para venir aquí, con muchas dificultades, sin conocer la lengua, dejando las pocas seguridades que tenían, ignorantes, sin medios económicos. Trabajaron mucho, así como hoy ocurre con los pobres que llegan del tercer mundo en Italia, que consideran un país rico. Nuestros abuelos trabajaron aquí duramente, sabiendo que no podían aprovechar mucho ellos mismos, pero en la espera que sus hijos y sus nietos podían tener una vida mejor. Y lo consiguieron, y lo conseguimos. Nosotros recibimos de nuestros abuelos casi 10 años de vida más, que es impresionante.
Decía un jefe indiano del Norteamérica, iroquese: nosotros miramos adelante porque uno de los primeros mandados que tenemos, nosotros que somos los jefes, es de garantizar que cada decisión que tomamos tenga en cuenta de la prosperidad y el bienestar de la séptima generación a venir. Esto es nuestro papel. Yo no pido tanto, no pido 7 generaciones, pero por lo menos tener en cuenta que tenemos hijos y tenemos nietos. Nosotros estamos preparando para nuestros hijos y nuestros nietos un mundo peor de lo que recibimos. Un investigador muy amigo mío, de lo cual tengo mucha confianza, pediatra, me decía que recién estudios dicen que la próxima será por la primera vez en la historia una generación que tendrá una espera de vida menor del antecedente. Nunca había ocurrido esto en la historia. Siempre las generaciones que siguen mejoran las condiciones generales de vida. Una investigación europea de 2 años antes nos dice que cada europeo está perdiendo 9 meses de vida debido a contaminación del aire. Esto es lo que estamos preparando nosotros para los que llegan después de nosotros. No vale la pena citar aquí todo el tema de la contaminación del aire, del efecto invernadero, del Tratado de Kioto, y todo esto es impresionante. Como estamos asistiendo a todo esto con tranquilidad y pensando que tanto no nos toca a nosotros. Esta es una condición en la cual asistimos a 2 experiencias de pérdida que me parecen muy interesantes analizar. El niño pierde la ciudad. La ciudad se ha hecho peligrosa, o por lo menos la gente siente la ciudad como hostil, peligrosa. Los niños no pueden salir solos de casa. Los niños pierden la ciudad y con la ciudad pierden la posibilidad de vivir experiencias fundamentales para ellos. Vosotros sabéis muy bien que en la vida de una mujer y de un hombre, los años en absoluto más importantes son los primeros. La investigación científica nos dice que cuando un niño llega por la primera vez a una aula escolar, a los 6-7 años, ya casi todo se acabó. Puede ser impresionante esto hablando con gente de escuela, pero es así. Un investigador como Brunner nos dice que a los 7-8 años el 80% de las potencialidades ya desarrollaron. Esto significa que en estos primeros años los niños realizan los cimientos de todo lo que va a ocurrir a lo largo de la vida. Si los cimientos son buenos, la escuela puede construir, y es muy importante el papel de la escuela. Pero si no hay cimientos, no se puede construir, y muchas veces no se recuperan. Y en esta temporada que precede la escuela, que precede los maestros, que precede los libros de texto, que precede los métodos, las didácticas, ¿cómo es posible que ocurra todo esto, que tenga tanta importancia? Ocurre jugando. Esto es lo maravilloso. El juego es la ocasión más importante que nosotros, hombres y mujeres, tenemos
para empezar el camino de nuestra vida. ¿Y qué significa jugar? Es simple, salir de casa sin control, buscar amigos, ir con ellos en lugares adecuados para vivir experiencias de investigación, exploración, descubrimiento, sorpresa, maravilla, placer, obstáculos, riesgos. Todas estas expresiones que yo utilicé son imposibles si hay un adulto vigilando. El juego necesita autonomía y libertad. Si un niño no puede salir de casa solo, no puede jugar. Si no juega, no crece. Esto es muy duro. Y esto yo lo voy diciendo a los intendentes, a los alcaldes, diciendo una ciudad democrática no puede permitirse de impedir a sus ciudadanos pequeños de no poder crecer adecuadamente. Pero vivimos también el revés. La ciudad pierde los niños. Y tampoco esto es bueno. Y este también es grave. Nosotros no dejamos salir de casa a los niños porque pensamos que hay peligro. El hecho verdadero que hay peligro porque no hay niños en la calle. La calle abandonada, la calle aislada, es una calle peligrosa. La calle vivida es una calle acogedora, donde se puede vivir, encontrarse, intercambiar experiencias. Y aquí sale esta función que me está apasionando, porque en los tiempos de crisis nacen revolucionarios o profetas, o mejor, nacían revolucionarios o profetas. Parece que no son más de moda. Leyendo el subcomandante Marcos, cuando decía que si la humanidad tiene una esperanza, esta esperanza está en los pobres, está en los indios, porque tienen raíces. Frente a toda la revolución de la globalización, los pequeños, los indios, tienen raíces. Raíces significa cultura, significa historia, significa algo al llevarse. Y yo estaba pensando, leyendo estas páginas sugerentes, que nosotros europeos no tenemos indígenas. Y pensé que los niños pueden ser los indígenas de todas las familias. Indígenas en su propia familia, en su propia escuela, en su propia ciudad. Porque los niños como los indios tienen necesidades que no cambian con el cambio de políticas y con la llegada de la globalización, porque siempre siguen necesitando jugar, encontrarse, vivir experiencias verdaderas. Y de otro lado surgen los profetas. Asistí a una conferencia de filósofos y teólogos y entré en este mundo mágico. Decían estas personas que sabían mucho más que yo, que es distinto el profeta del santo. El santo es alguien que merece de serlo. Lo llamamos héroe de la fe. Su vida merece la santidad. El profeta no. El profeta lo llaman, no quiere. Hay pasos en la Biblia muy interesantes. En Jeremías, por ejemplo, él dice: tú me has seducido, Señor,
Yo me he dejado seducir. Tú has ganado. Yo soy un objeto de derisión cada día. Cada uno se ríe de mí. Yo decía, no quiero pensar en él. No hablaré en su nombre. Pero en mi corazón había un fuego ardiente. Me esforzaba de contenerlo, pero no podía. Bueno, es la lucha de un hombre contra su Señor que lo llama a este papel incómodo de profeta. Y el profeta es surge contra el rey, contra su proyecto, porque propone la novedad que va a venir y que no se conoce. El profeta pide cambios, denuncia, se indigna, no tiene vergüenza, porque este es su papel. Los niños tampoco quieren ser profetas. Es que necesitan cosas que hoy nosotros estamos sacando de ellos. Estamos impidiendo. Ellos lo piden porque no pueden hacer a menos de pedirlo, porque es en su naturaleza. Nosotros tenemos un desafío importante con los niños, es que tenemos que prepararlos por un futuro que no conocemos. Y el peligro es que ponernos nosotros, que somos de ayer, como modelo para mañana. Cuando pensamos a un niño como un futuro ciudadano, como un futuro, el niño vale por lo que será, no por lo que es. Es un proyecto educativo muy conservador, porque propone para modelo del futuro el pasado, que somos nosotros. Y aquí Don Milani, no sé si aquí se conoce, este cura italiano que fue fundamental murió en el 67, escribió un libro, La carta a una maestra, que fue fundamental por todo el 68 europeo, no solo italiano. Y Don Milani escribe en una carta a los jueces, él fue condenado porque tomó posición a favor de la objeción de conciencia contra la Mili, y él escribe: el chico, el niño, por un lado es nuestro inferior porque tiene que obedecernos, pero por un lado es nuestro superior porque va a preparar mañana leyes mejores de la nuestra. Y por esto el maestro debe ser, por cuanto posible, profeta. Mirar los signos de los tiempos, adivinar en los ojos de los chicos las cosas bellas que ellos verán claras mañana y que nosotros podemos ver solo en confuso. Bueno, los niños todos tienen estas capacidades. Y los niños también son son molestos, fastidian, son irreducibles. Y por esto los adultos, padres y maestros, se ponen de acuerdo para matar a los niños. Y los matan educándolos. Bueno, lo digo en serio, pero sin nada contra la educación. Tenemos que hacer así. Pero ¿qué significa educar en realidad? Significa sacar los niños de su niñez y llevarlo lo más pronto posible, respetuosamente, pero deseando que ocurra rápido, a un nivel adulto. ¿Qué espera un padre de su hijo? Que demuestre que ha crecido,
¿Qué significa crecer? Dejar un poquito a poquito sus actitudes infantiles para asumir poquito a poquito actitudes adultas. Y un maestro que pide a sus alumnos que demuestren de aprender. ¿Y qué significa aprender? Dejar poquito a poquito pensamientos infantiles y asumir poquito a poquito pensamientos adultos. Y no lo contesto, no estoy haciendo una crítica, digo que es así. Los niños nos preocupan porque son niños, porque son distintos de nosotros. Estamos tranquilos cuando van acercándose a nuestro modelo. El niño profeta es el niño de hoy, no el adulto de mañana. Y el niño de hoy es profundamente distinto de nosotros. Y aquí está el corazón del proyecto La Ciudad de los Niños. La propuesta es muy simple. Nosotros estamos proponiendo a los alcaldes, a los intendentes, de cambiar el parámetro y asumir en lugar del hombre adulto trabajador el niño. No para hacer una ciudad infantil, no para aumentar los servicios para niños, sino para bajar la mirada de los políticos hasta los niños para no perder a nadie. Esto es el pasaje más delicado, si no es difícil entendernos. El niño asume un valor paradigmático, perdonáis esta palabra muy fea, paradigmático, es decir, el papel del paradigma. Muchas veces me dicen, pero no hay solo niños. Claro, no hay solo niños. Pero el diálogo que se abre entre el adulto poderoso que es el intendente, es decir, lo que tiene las posibilidades de decidir, que tiene los recursos para hacer, tiene el poder. Yo creo que esto, en el abanico de las diversidades, a un lado, a un extremo, podemos poner el intendente. ¿Y quién está al otro extremo? Hay un gran debate sobre esto. Hablamos por muchos años de las dos caras de la luna, el hombre y la mujer. Hoy se discute mucho entre católicos y musulmanes. Yo creo que al otro lado hay un niño pequeño. Y dentro de estos dos extremos del abanico caben todas las diversidades. De raza, de edad, de habilidad, de género, de cultura. Esto significa que si un intendente aprende a escuchar a los niños, a dialogar con ellos, a aceptar su punto de vista, o mejor, a tener en cuenta su punto de vista, que es distinto de lo suyo, este intendente va a ser un intendente democrático porque está haciendo una gimnasia para escuchar a todos, para tener en cuenta las necesidades de todo. Claro que todo esto tiene algo que ver también con nuestras escuelas. Esta posibilidad de escuchar a los niños debería existir dentro de la escuela. Nosotros estamos pensando en una ciudad de los niños. Es muy raro que nunca se ha pensado en una escuela de los niños. Seguimos proyectando escuelas para los niños. Es muy raro que los niños sientan la escuela como su
escuela. Ellos sienten de ir a nuestra escuela, frecuentemente, afortunadamente no siempre. Bueno, esto es el marco donde nace este proyecto. Es donde están las ideas de los niños. Porque, como decía antes, un niño frente a los adultos, que sean padres o que sean maestros, está acostumbrado a producir respuestas que corresponden a las expectativas de los adultos. Es decir, que el niño sabe que hablando con sus padres o hablando con sus profesores, debería demostrar que sabe. Y nosotros esperamos que nos demuestre que sabe en el sentido que decía antes. Aprendió o creció. Tanto que decimos, te estás comportando como un niño, y no lo decimos para apreciarlo. Es una forma de desperdicio, de riñarlo, de criticarlo, ¿no? Comportarse como un niño, dicho a un niño, significa que se comporta mal. Por lo cual, y algunos ejemplos que después voy a presentar lo demuestran, cuando nosotros hacemos una pregunta a un niño, el niño lo que piensa primero es que estamos esperando de él. Y sabe que si busca la respuesta que nosotros estamos esperando, esto le sale muy bien. Pero estas no son las ideas de los niños, son las nuestras. El niño sabe que nosotros estamos pensando en esto y lo dice, renunciando a sus ideas. Pero claro que el abanico, si el niño responde al alcalde así como el alcalde se espera, hemos roto el juego. No es lo que el alcalde desea el otro. El niño, si corresponde a las expectativas de los adultos, renuncia al papel de otro. Por lo cual todo el trabajo que estamos haciendo es la parte más interesante, más fascinante. Y lo comunico a vosotros porque creo que sería interesante asumirlo también en la escuela, esta actitud, de pedir a los niños de comunicarnos lo que piensan como niños, no como futuros adultos. Significa trabajar con ellos rompiendo una expectativa natural que los niños tienen y diciendo que no es esto que nos interesa. Y los niños hablan las propuestas convencionales, estereotipadas, adultas, se van, y cuando sale una tontería yo la recojo. Esto es mi método de trabajar. La tontería es algo suyo y esto me interesa. Bueno, ahora es difícil entenderlo, después espero que con ejemplos será más fácil y más claro. Lo que me interesa es que los niños sean niños y que con sus palabras infantiles puedan llevar el conflicto. Los niños producen conflicto, así como los profetas. Y el conflicto es lo que nos anima, lo que nos salva. El miedo del conflicto